Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar aquí el día de hoy. Gracias porque tú nos has traído con un propósito, Señor. Y cada vez que nos reunimos, Señor, tú hablas a nuestro corazón, nos transformas, tú nos enseñas. Y hoy, Señor, sabemos que no va a ser la excepción. Hoy ponemos nuestro corazón delante de ti y te pedimos para que nuestra vida sea tierra fértil, una buena tierra, para que la semilla de tu palabra sea plantada en nuestro corazón y podamos dar mucho fruto, Señor, a través de lo que vamos a aprender el día de hoy. Espíritu Santo, te pedimos para que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes alguna vez escuchó una cancioncita que salía en la televisión que decía, el amor no deja de ser? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Sí? A lo mejor los de mi generación creo que se sienten como, sí la han escuchado. Yo sé que a lo mejor les da vergüenza, ustedes van a decir, no, yo no veía la tele. Pero bueno, los que sí la escucharon saben de qué canción hablo. Y pues resulta que esta canción está llena de verdad bíblica. El amor no deja de ser. Y el día de hoy yo quiero compartirles el siguiente tema: Dios no deja de ser. Y ahorita el pastor Hugo me ganó la dinámica, porque justamente la misma dinámica que él hizo, yo la iba a hacer ahorita de díganme una característica de Dios. Pero pues yo creo que al final Dios aquí está confirmando que Él está trayendo esta palabra para sus vidas, ¿verdad? Entonces es una confirmación de lo que Dios quiere hablar el día de hoy. Pero pues como ya me ganó la dinámica, vámonos a la palabra, ¿ok? Y pues como decíamos ahorita, cuando ustedes estaban respondiendo esas características acerca de Dios, pues muchas de estas características están relacionadas con lo que nosotros hemos vivido con Dios, ¿cierto? Si nosotros hemos sido sanos de una enfermedad, para nosotros Dios es sanador, es todopoderoso, vemos su poder. Si nosotros hemos sido restaurados, Dios es pues el que restaura nuestras vidas, es nuestro proveedor, es el que nos perdona. Y bueno, yo creo que cada uno de aquí tiene una historia y cada uno puede describir a Dios de acuerdo a lo que ha vivido, ¿verdad? Con esa historia. Y el día de hoy yo quiero precisamente hablarles de las características de Dios, de algunas características de Dios que nos van a servir mucho para nosotros poder entender quién es Dios. En nuestra mente humana a veces batallamos un poco porque Dios es muy grande y muchas veces, como nosotros no podemos ver, no podemos escuchar audiblemente, no podemos sentir a Dios así como humanos, ¿verdad? Que somos, pues a veces se nos puede dificultar un poquito entender quién es Dios. Pero Dios ha escrito en su palabra lo que Él es, y el día de hoy me gustaría que nosotros pudiéramos profundizar en este tema. Pero antes yo quiero platicarles un poquito de historia para precisamente llegar a este tema. Voy a ir como al inicio, ¿no? Como al origen de este tema. Y me gustaría que ustedes me pudieran acompañar en Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 9 al 14. Ahorita lo vamos a ir leyendo, pero antes les explico muy rápido qué es lo que está sucediendo en esta parte de la historia. Pues ustedes saben que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, ya creo que estamos muy familiarizados con esta historia. Pero en este momento Dios quiere darse a conocer al pueblo, ¿sí? Dios quiere mostrarse al pueblo, quiere ser su Dios, quiere enseñarles a ser su Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, sube al monte, en la Biblia dice que es el monte Sinaí, y le dice, sube al monte para que yo te pueda dar y te pueda compartir todas las ordenanzas, las leyes, los mandamientos, los estatutos que yo le voy a dar al pueblo, para que el pueblo pueda caminar de acuerdo a mi voluntad, pues yo pueda ser su Dios, ¿verdad? Entonces Moisés sube. Y la Biblia dice que Moisés pasó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios ahí en el monte. Y entonces él fue el único que subió, él fue el único que pudo estar ahí, porque solamente él tenía permitido poder estar ahí. Y entonces, pues imagínense que dejó solito al pueblo. Y el pueblo, bueno, no lo dejó tan solo, pero ahí el pueblo estaba batallando. Y entonces el pueblo empieza a decir, ¿saben qué? Se me hace que Moisés se murió.
porque ya pasó mucho tiempo y no baja, y entonces estamos aquí solos en el desierto, ¿y quién nos va a rescatar? Pues entonces vamos a hacernos un Dios, vamos a hacernos un becerro de oro para que nosotros podamos adorar a este Dios y pues que no nos vaya tan mal, ¿no? Entonces ahí reunieron todos sus joyas de oro, las fundieron e hicieron este becerro de oro para poder adorarlo. Y entonces cuando el pueblo comienza a hacer esto, Dios le dice a Moisés: Moisés, bájate ya. Yo creo que Moisés ahí estaba perdido en la presencia de Dios y obviamente también ahí anotando todo, porque Dios le dijo que lo anotara en unas tablas de piedra, ¿verdad? Las famosas tablas de piedra. Y entonces le dice: Moisés, bájate ya porque el pueblo se está desviando y se ha hecho un becerro de oro para adorarlo. Y entonces Dios se molesta tanto, y quiero que me acompañen a leer lo que Dios dice. Y dice Éxodo 32, 9 al 14. Después el Señor dijo: he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y ahí sí, qué miedo. Yo creo que nadie aquí se quiere enfrentar. ¿Quién levanta la mano y dice: yo me enfrento a Dios cuando esté enojado? No, aquí nadie, todos lo huimos, ¿verdad? Y dice: después, Moisés, haré de ti una gran nación. Y dice el verso 11: pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios lo rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Su Dios abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Y uno diría: ay, Moisés, qué atrevido que le dices eso a Dios, como yo nunca me atrevería, ¿verdad? Pero a lo mejor, y pues eso es lo que estamos leyendo, posiblemente Moisés estaba desesperado, estaba angustiado, estaba ahí clamando, rogando para que el Señor no se enojara. Moisés estaba en la presencia de Dios. Entonces yo creo que estar en la presencia de Dios y ver cómo Dios está enojando y a lo mejor está tronando, relampagueando, y Moisés: ay, ¿qué hago? No, Señor, por favor, apacigua tu ira, ¿no? Y luego dice en el verso 13: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Usted y yo, ¿qué hubiéramos dicho? Sí, Señor, échatelos para que aprendan, ¿verdad? Yo lo hubiera dicho, la verdad. Ay, sí, Señor, porque pues estás ahí en la presencia de Dios y Dios está tan enojado porque el pueblo decide adorar a otros dioses y tú estás en la presencia del Dios vivo, y uno ahí le entra el celo del Señor, ¿verdad? Dice: ay, sí, Señor, échatelos. Sí, tú y yo vamos a hacer una nación que sí se ajusta, una nación que no sea tan terca, ¿no? Pero Moisés no tomó esa actitud. Al contrario, le pidió y le rogó al Señor para que no los destruyera. Y dice en el versículo 14: entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Y cuando nos topamos este tipo de historias en la Biblia, son ese tipo de historias que nos dan ganas de arrancar tantito la hoja, porque como que nos cuesta mucho creer que Dios tiene ira feroz. Nos cuesta un poco aceptar que Dios se enoja, y se enoja feo, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice. Sin embargo, nos dice que Dios cambió de parecer. Y aquí mi pregunta es: ¿por qué Dios cambió de parecer? ¿Qué habrá hecho? ¿Y qué habrá motivado o qué habrá como tocado el corazón de Dios para que de un momento a otro, con esa ira feroz que él estaba sintiendo en ese momento? Porque miren, hermanos, probablemente pues yo creo que muchas cosas hacen enojar a Dios, pero algo que hace enojar mucho a Dios es que adoremos a dioses falsos cuando él sabe que él es el único Dios verdadero. Y entonces Dios estaba tan enojado. ¿Y qué hace cambiar de parecer a Dios de un momento a otro y decir: no los voy a destruir? Y la Biblia no dice que Dios le dijo: ay, Moisés, sí, tienes razón, perdóname por mis reacciones, Moisés, es que a veces me altero, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? A Dios no le dijo eso, ¿verdad? Uno lo dice porque uno no sabe controlar sus reacciones.
Y Dios en su justicia y en su ira, Él estaba dispuesto a destruirlos en ese momento, pero algo lo hizo cambiar de parecer. ¿Será que habrá sido la súplica de Moisés? Tal vez así como que, ay, Moisés era tan santo, era tan consagrado, que por el ruego de Moisés tuvo suficiente poder en Dios, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Para influenciar que Dios cambiara de parecer. Yo creo que tiene que ver mucho más con eso, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Es mucho más que una sola súplica. Y yo quiero compartirles así, bueno, los minutos que me quedan, que al cabo que ustedes ya están acostumbrados, hermanos. Yo quiero compartirles un tema que a mí me gusta muchísimo. A mí este tema, cuando yo lo estudié, cuando yo lo aprendí, y yo se los quiero compartir a ustedes porque a mí me gustó, me tocó tanto el corazón, y yo creo que esto es algo que todos deberíamos de saber. Y a lo mejor, y bueno, la verdad es que lo he compartido en algunos lugares, así como que en partes y así, porque me gusta compartir ese conocimiento, pero no se los he compartido a ustedes, mis hermanos del miércoles. Entonces el día de hoy se los voy a compartir. Y este tema yo lo aprendí hace algún tiempo, y yo creo que con mucha seguridad, yo creo que les va a servir mucho para mejorar su relación con Dios, para que ustedes puedan mantenerse firmes en su relación con Dios, en su propósito. Y antes de entrar en el tema que les quiero compartir el día de hoy, bueno, ya les di como el contexto, ¿verdad? Después de este suceso, bueno, resulta que Moisés baja, y Moisés, cuando ve al pueblo, se enoja tanto que toma las tablas que él traía de piedra, donde estaban escritos todos los mandamientos de Dios, y los avienta en su enojo, y las tablas se quiebran. Entonces, bueno, ahí pasan una serie de cosas que ahorita vamos a platicar un poquito así de algunas de ellas. Pero después de esto, Moisés le dice al pueblo: voy a rogar por ustedes a ver si el Señor los perdona. Entonces Moisés va a la presencia de Dios, y bueno, Dios pues tiene como esa misericordia y le dice: está bien, Moisés, vuelve a subir al monte y te voy a volver a dictar lo que tienes que escribir, todas las leyes, todos los mandamientos para este pueblo. Y es justo en este momento cuando Moisés sube a la presencia de Dios, cuando Moisés ya está en la presencia de Dios, y cuando Dios comienza a redactar, o como cuando Dios comienza a hablar para que él pueda ir redactando, dice lo siguiente. Y yo creo que esta es la razón por la que Dios no destruyó al pueblo. Dice Éxodo 34:6: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces, antes de que Dios comience a dictarle a Moisés todo lo que tiene que escribir, Dios le recuerda al pueblo esto: yo soy el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme, estoy lleno de amor inagotable y de fidelidad. 5 cosas y 5 características que Dios usa para describirse a sí mismos y recordarle al pueblo quién es su Dios. Y hoy vamos a tener una clase así como salón de clases. ¿A cuántos de aquí le gustaba ir a la escuela? Levanten la mano. Entonces a la mayoría no le gustaba ir a la escuela, pero por el día de hoy les va a gustar, y ahí oren al Señor y díganle: Señor, todo lo que no aprendí en la escuela, toda la atención que no puse, dame la capacidad para poner atención el día de hoy, porque hoy vamos a aprender y vamos a profundizar en esto. Y yo se los quiero compartir porque yo sé que esto va a servirles mucho. A mí me sirvió muchísimo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar en el significado de cada una de estas características, pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a estudiar, por así decirlo, muy rápido, ¿verdad? No es algo que me vaya a tomar mucho tiempo, no se me vayan a ir levantando, no, yo vengo a que me ministren, no que me enseñen. No, es que esto es parte de la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer es que de cada palabra vamos a ir viendo la raíz hebrea de cada una. Ahora, ¿por qué? Bueno, resulta que pues obviamente la Biblia está traducida, y obviamente en la traducción se pueden perder muchas cosas. De hecho, parte de la traducción es a veces tratar de sacar la esencia y poder como
compartir la esencia de lo que se está diciendo, pero muchas veces no se traduce tal cual, precisamente porque a lo mejor para nosotros no tendría sentido. ¿Sí me explico? O sea, para nosotros, si nosotros leemos la traducción así tal cual, sería como, es que no entiendo. Entonces, parte de la traducción es traducirlo a nuestra cultura, a nuestro idioma, por así decirlo, para que lo podamos entender. Pero obviamente la Biblia está escrita en su idioma original. Y esto nos abre mucho, como nos da una perspectiva mucho más grande de lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Entonces por eso es algo que yo les quiero compartir. Y aunque yo sé que a lo mejor va a ser como conocimiento que ustedes van a adquirir el día de hoy, yo sé que esto tiene el poder para cambiar su corazón completamente. Amén. Entonces, estas palabras que les voy a ir compartiendo, antes de iniciar, yo les quiero nada más así como hacer una aclaración, porque yo no soy experta en hebreo, hermanos. Yo la verdad esto pues obviamente lo estoy aprendiendo de otras personas, pero algo que yo como que fui viendo pues es que estas palabras, a lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado, y a lo mejor se van a dar cuenta que se escriben de manera diferente, pero se escriben de manera distinta dependiendo del idioma. Entonces, estas palabras que yo les voy a compartir el día de hoy, pues son traducidas de un estudio que está en inglés. Entonces, solamente les hago esta aclaración, esta variación, pero al final el significado y la esencia es la misma. ¿Sí me explico? Entonces, este versículo, de hecho, cuando yo busqué Éxodo 34:6, el versículo que les acabo de compartir, yo lo busqué en hebreo para ver si coincidía, pero dije, pero pues como quiera ni sé hebreo, entonces ¿cómo voy a saber, verdad? Pero me encontré una imagen que no la puse y les voy a hablar un poquito en hebreo, hermanos, ¿eh? Entonces si alguien sabe y lo dije mal, me disculpan porque yo no sé nada, ¿verdad? Pero esta imagen, lo que dice como en hebreo, este versículo de Éxodo 34:6 dice, el Rahum Ve Hanun, Erech Apaim, Ve Rav Gesed, Ve Emet. ¿Qué tal? Digo, yo no sé nada de esto. Pero cuando yo vi las palabras coinciden precisamente con las palabras que yo les voy a compartir el día de hoy. Entonces solamente se los comparto para que digan, no, esta nos está engañando, no nos está engañando. Es verdad. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a empezar con la primera característica, que es Dios es compasivo, ¿sí? Entonces hoy me tienen que seguir, me tienen que poner atención porque lo van a decir, ¿qué está diciendo? Entonces yo los invito a que el día de hoy así se esfuercen para poner toda la atención que puedan. Y la palabra en hebreo que se usa para compasión, como les leí ahorita, es rahum. Y esta palabra se traduce, ahí sí me pueden ayudar los de medios, ahí está, para que me puedan seguir, porque luego van a decir, ¿qué está diciendo? No le entiendo. Yo creo que esto les va a ayudar mucho más. Y esta palabra se traduce como alguien que es impactado profundamente en su interior. La pena también que siente una persona cuando alguien más atraviesa por situaciones difíciles. Y esta palabra no solamente involucra una emoción, sino que involucra una acción provocada por esos sentimientos. Entonces hay algo a mí que me impacta tan profundamente que yo me siento motivada a actuar para hacer algo al respecto. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Dios, verdad? Obviamente, pues la palabra que se usa para describir a Dios es Rahum, que Él es compasivo. Pero lo más interesante de esto, para que podamos entender a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios es compasivo, hay una palabra en hebreo que es rehem, está relacionada con rahum, y esta palabra significa matriz. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver la matriz con la compasión? Bueno, como no me queda tiempo para preguntarles, les voy a decir la respuesta. Si nosotros relacionamos estos dos conceptos, nos recuerda a una madre y los sentimientos tiernos y profundos que tiene por sus hijos, ¿sí? Y yo no sé si ustedes recuerdan así muy rápido la historia de Salomón, que un día llegaron dos mujeres y las dos mujeres habían quedado embarazadas y habían dado a luz en un tiempo muy similar. Y entonces una de ellas, pues malamente se queda dormida encima de su hijo y el bebé muere. Entonces cuando ella se da cuenta que el bebé está muerto, agarra el bebé de la otra mamá y lo intercambia. ¿Sí han escuchado esta historia?
Y entonces lo intercambia y la otra mamá cuando despierta y ve a su hijo muerto dice, este no es mi hijo. Entonces las dos van con Salomón y le dicen, le cuentan la situación. Y entonces pues Salomón está así como, bueno, ¿y quién tiene la verdad? ¿Quién es la verdadera madre? Entonces Salomón se le ocurre una brillante idea y dice, bueno, traigan no sé qué era, no sé qué herramienta era y partan el bebé a la mitad. Bien drástico el Salomón. Y entonces la que no era la mamá se evidenció solita y dijo, sí, pártanlo a la mitad, ni tú ni yo, ¿verdad? Ahí ella sola quedó, ¿verdad? Ahí evidenciada de que evidentemente ella no era la mamá. Y entonces en ese momento Salomón dice, esta es la verdadera madre. Bueno, perdón, porque cuando la mamá verdadera se entera de lo que le van a hacer a su hijo, ella dice, no, por favor no lo maten, déjenselo a ella, yo prefiero que él viva, pero por favor no lo partan a la mitad. Y la otra dijo, sí, pártanlo, o sea, ¿en qué cabeza, no? Y entonces le dice Salomón, yo ya sé quién es la verdadera madre, porque esa compasión de madre, ese rejem, esa compasión que ella siente, o sea, esa como todo su ser interior, esa matriz de haber dado a luz a sus hijos, la hizo sentir un sentimiento tan profundo que ella estuvo dispuesta a dejar a su hijo para que pudiera vivir. Y miren lo que dice Isaías 49:15. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Y esto es algo que le está diciendo Dios, esto es algo que está diciendo Dios. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Y aquí Dios está comparando con una madre, porque dice, una madre en su interior, en su naturaleza, es muy raro que ella pueda abandonar a sus hijos, pero aun si ellas lo hicieran, yo no te voy a olvidar, yo no te voy a dejar. Y esto es lo que significa que Dios es compasivo, que los sentimientos de Dios son tan profundos, tan tiernos, y que cuando nosotros atravesamos o estamos metidos en dificultades, Dios es movido a compasión para poder salvarnos. Las mamás están dispuestas a todo por sus hijos, ¿verdad? Las mamás ahí se pelean, defienden y así y apoyan a los hijos, ¿no? De la misma manera Dios nos muestra esa compasión. Y Dios está lleno de compasión por cada uno de nosotros, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, con mayor razón, Dios siente esa compasión por cada uno de nosotros. Y en ese momento de la historia, cuando Dios está tan molesto con el pueblo de Israel, Dios siente una compasión porque los ama tanto, los ama como a hijos, y por esa razón decide no destruirlos. Esa es la primera característica de Dios. Vamos a la segunda, ¿sí? La segunda dice, Dios es misericordioso. Pero en otras traducciones también se usa que Dios es lleno de gracia. Y de hecho la palabra en el original que emplea este verso es Hanún. Y esta palabra viene de otra palabra que es gen. Digo, al final ustedes saben, son que adjetivos, sustantivos y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, viene de esta palabra que significa gracia o favor. Y esta palabra es utilizada frecuentemente para describir un regalo dado con deleite o con favor, ¿sí? O sea, como es algo que me gusta y que me place entregarte y te lo doy porque me place, ¿verdad? Porque me nace poder darte todo esto. Pero esta palabra también tiene una forma como muy extrema, tiene como, ¿cómo decirlo? Esta palabra tiene como dos polos opuestos, ¿sí? Un polo opuesto en donde yo te doy las cosas con deleite y con favor, porque a lo mejor estás haciendo las cosas bien, porque te lo mereces, por así decirlo, porque estás haciendo lo correcto. Pero tiene otro polo opuesto en donde la forma más extrema de gracia y misericordia es mostrarle favor a alguien que no lo merece, a alguien que debería tener su merecido. Y ahí en esta historia el pueblo no merecía el perdón de Dios. Y muchos de los que estamos aquí, todos de hecho,
no merecemos muchas de las cosas que Dios nos ha dado, sino es que ninguna de las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos las ha dado con deleite, con gracia, con favor, con generosidad, ¿verdad? Y cuando nosotros caminamos en su voluntad, Dios se deleita en bendecirnos. Pero cuando nosotros estamos en el otro puesto y no merecemos las cosas, Dios es tan lleno de gracia y tan misericordioso que aún así nos la da, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento describen la gracia y el favor de Dios con otra palabra que es charis, ¿no? Pues ustedes saben que hay muchas formas, ¿no? Todas estas palabras están como relacionadas, que significa regalo de gracia. Y el regalo de gracia que Dios nos ha dado es Jesús, en donde yo te doy a mi hijo con generosidad, con deleite, porque yo quiero salvarlos, porque yo quiero que ustedes estén conmigo, pero también el otro puesto es porque ustedes no lo merecen y aún así yo se los entrego. Miren lo que dice Efesios 2, 4, 5. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ese es el regalo de gracia que hoy nosotros podemos recibir a través de Jesús. Y luego miren lo que dice Efesios 2, 8. Dios los salvó por su gracia, porque Él quiso. Cuando ustedes creyeron, Él los salvó por su gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que yo me porto bien, yo soy buena persona. No, nada. Todos los regalos de gracia y de misericordia que Dios nos ha dado, nosotros no tenemos ningún mérito en eso. Y dice, es un regalo de Dios. Y luego dice el verso 9, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Porque a lo mejor hemos hecho cosas buenas, pero también hemos hecho cosas muy malas. Y por eso la salvación y el regalo de gracia que es Jesús no nos es dado por las cosas que hacemos. Y dice, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Solamente somos salvos a través de Jesús. Y esto es un regalo de gracia, algo que Dios nos da y que está ahí para nosotros si nosotros lo tomamos. Pero también Dios ha tenido tanta misericordia para no darnos lo que nosotros merecemos. Y como todo regalo, lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Sí, porque muchas veces decimos, es que yo no merezco que Dios me perdone, es que yo no merezco que Dios me dé esto, ¿verdad? A lo mejor algunas personas se pueden llegar a sentir así, se pueden llegar a sentir condenadas, pero es que es un regalo de gracia, tú no tienes ningún mérito en eso y efectivamente no lo mereces, pero Dios te lo da. Por eso Dios es lleno de gracia, porque Él nos da todas las cosas con deleite y de manera generosa para que nadie pueda impedirnos que recibamos esos regalos. Y el día de hoy Dios te da ese regalo de gracia y de misericordia. Amén. Y vamos a la siguiente porque ya se me está yendo el tiempo y me faltan 3, hermanos. Y la siguiente dice, es lento para enojarse. La verdad es que yo no podría, cada vez que leo una digo, esta es mi favorita, esta es mi favorita, esta es mi favorita, pero en realidad pues, todas son mis favoritas, pero esta me gusta mucho porque esta sí como que nos saca un poquito de onda con lo que significa. Y cuando nosotros leemos la Biblia, de pronto a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado y se han sentido así, en especial cuando leemos del Antiguo Testamento, como que nos encontramos con un Dios que está como enojado, como un Dios que está constantemente ahí como castigando, esperando que las personas pues se puedan como que castigarlos de lo que están haciendo, que siempre está como mandando advertencias. Entonces como que nos cuesta un poco aceptar esto, ¿no? Pero miren lo que dice esta palabra, o más bien esta frase, lento para la ira, viene de la frase erek apaim, ¿sí? Y esta frase significa de larga nariz. Entonces, como Dios tiene una nariz muy grande,
Entonces, literalmente lo que está diciendo el versículo es, o sea, Dios está diciendo a sí mismo, yo soy de larga nariz. ¿Pero qué se refiere? ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como toda cultura, pues obviamente cada quien tiene como su forma de expresar las cosas, ¿verdad? Y en ese tiempo se utilizaba esta frase de se encendió, cuando alguien se molestaba, pues se encendía en ira, ¿verdad? Se enojaba, y entonces lo que sucedía con su rostro es que su rostro se ponía rojo, ¿no? Rojo, así como, uy, bien enojado. Y entonces decían que a esa persona se le calentaba la nariz, porque su nariz como que se ponía roja, ¿no? Se le venía como toda la sangre a la cabeza, y la nariz se veía como que estaba fruncida y roja. Entonces esa persona estaba enojada, ¿verdad? Entonces decían que esas personas eran de nariz corta. Y las personas que eran de nariz larga eran todo lo contrario, eran personas pacientes, personas que no se enojaban tan rápido y que tenían la nariz tan larga que cuando que cuando se enojaban se tardaba en ponerse roja, se tardaba en como en calentarse, ¿no? Eso significa que Dios es lento para la ira. Que Dios, pues a lo mejor, y si se lo quieren imaginar así, pues ustedes imagínenselo ahí, imagínense a Dios con una nariz bien grande. Porque lo que Dios está diciendo con esto y es haciéndole saber al pueblo es: yo no me enojo tan fácil, yo no dejo caer mi ira tan fácil. Yo pudiera, y si hay ira, Dios siente ira, y la ira de Dios es fuerte, es terrible. Yo creo, digo, nunca me ha tocado y yo no me quiero topar con eso. Pero Dios lo que le dice al pueblo es: yo soy lento para derramar mi ira sobre ustedes. Y lo que Dios hizo con el pueblo fue precisamente esto: ser tan paciente para no dejar caer o derramar toda su ira sobre ese pueblo. Y Dios, pues obviamente a través de la Biblia podemos ver cómo Dios está molesto, y si lo leemos en particular más en el Antiguo Testamento, pues es porque la gente pecaba mucho, la gente desobedecía mucho, y por eso Dios estaba, pues se encendía en esa ira. Pero precisamente por su compasión, por su misericordia, se tardaba para derramar su ira. Y Él no tiene nariz, ¿verdad? Dios no se pone rojo, simplemente es una forma para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos entender cómo Dios se siente cuando Él ve la maldad humana. Y en el pasaje que estuvimos leyendo en un inicio de Moisés, pues déjenme les platico qué fue lo que sucedió después. Y resulta pues que Moisés le ruega a Dios: Dios, por favor, no los mates, por favor, ten misericordia de ellos. Y bueno, Dios dice: está bien, no los voy a destruir, ¿no? Pero luego cuando Moisés regresa al pueblo, con el pueblo, pues ve lo que están haciendo, se enoja, tira las tablas se quiebran. Y entonces imagínense lo que hizo Moisés en su ira. Y Moisés agarra el becerro, lo quema, lo hace polvo, y luego había como agua, no sé, yo creo que de donde tomaban ellos agua, y avienta todo el polvo al agua y le dice: se van a beber todo el agua del becerro que ustedes hicieron. Y los hizo tomarse el agua con todo el polvo del becerro que se había quemado. O sea, imagínense ellos tragándose, ¿verdad? Y entonces después Moisés, así súper enojado, bailó, se pone enfrente de todo el campamento y dice: ¿quiénes están conmigo? A ver, ¿quién está de mi lado? Y todos los levitas dicen: nosotros. Y luego: vénganse acá conmigo. Bueno, ahora van a matar a todos. O sea, ¿cómo, Moisés? Primero ruegas para que no los maten y ahora te pones a matar y a cortarles la cabeza a todos, ¿no? Qué raro, ¿no? Eso es precisamente cómo Dios no derrama su ira sobre nosotros, y cómo nosotros, como obviamente la paciencia de Dios es tan grande que obviamente nosotros no reaccionamos de la misma manera en la que Dios lo hace. Posiblemente si Dios dejaba caer su ira, la situación iba a ser mucho peor. De hecho, todo el pueblo iba a ser destruido. Pero Moisés dijo: uy, pues como estoy bien enojado, como quiero. O sea, sí rogué por ustedes, pero estoy bien enojado con ustedes. Y pues probablemente lo que podemos interpretar de lo que dice la Biblia es que murieron 3,000 personas. O sea, sí se los echaron, hermanos.
Sí, sí se los echaron. O sea, Moisés no fue como que se quedó así, se arrepintió. No, sí se los echó a todos. Y entonces dice que se murieron aproximadamente 3,000 personas. Entonces, posiblemente, ¿verdad? Esto es lo que yo interpreto, eran las personas que habían participado específicamente en ese momento o que habían incitado al pueblo. ¿Sí me explico? Pero entonces, ya después de eso, pues Moisés está tan enojado y Moisés en su ira, ¿verdad? Hace esto. Pero Dios es tan lento para la ira con cada uno de nosotros que hasta el día de hoy nosotros no hemos sido consumidos porque Dios es tan lento para la ira. Pero el hecho de que Dios sea lento para la ira no significa que no tenga. Y la Biblia dice que un día Dios va a derramar toda su ira para hacer justicia, para mostrar su justicia. Y si nosotros no tenemos a Jesús en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que vivir esa ira. Y de hecho, algo que hemos estado aprendiendo y que el pastor nos ha enseñado muchísimo acerca del sacrificio de Jesús es que Dios derramó toda su ira sobre Jesús para que su ira no fuera sobre nosotros. Y no sé si fue un invitado el que dijo la semana pasada o no sé dónde lo escuché, que dijo, es que Dios nos salva de Él mismo, hermanos, al no derramar su ira sobre nosotros, enviando a Jesús para que a través de Jesús usted y yo podamos ser salvos. Eso significa que Dios es lento para la ira, que Dios no se enoja, no es mecha corta, ¿verdad? A lo mejor pueden relacionarlo, ¿verdad? Para los hebreos es de larga nariz y para nosotros es de nariz corta y para nosotros es mecha corta, ¿no? Así cada quien su cultura, ¿no? La ira de Dios es una demostración de su justicia y de su amor por el mundo, pero Él es lento porque otorga mucho tiempo para que nosotros podamos tener la oportunidad de cambiar. Y cuando Dios muestra su enojo y cuando Dios ya muestra su ira, es porque ya no hay más que hacer. De hecho, en algún momento Dios tuvo que cumplir las sentencias que le había hecho al pueblo y se las hizo después de muchísimos años y tuvo que cumplir esas sentencias porque el pueblo no dejaba de hacer lo malo y Dios los tuvo que entregar al cautiverio. Posiblemente porque es la manera en la que vamos a aprender y podamos entender la situación. Pero Dios es muy paciente. Y miren lo que dice Romanos 1:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios es paciente y Dios nos da el tiempo para que podamos cambiar. Entonces, vamos a valorar esto, vamos a valorar el hecho de que Dios es lento para la ira porque pues todavía seguimos vivos y Dios tiene, junto con sus otras características, nos da la oportunidad para que incluso a pesar de nuestra maldad, a pesar de todo lo que nosotros somos, aún así Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y vámonos con la cuarta. Dice que Dios está lleno de amor inagotable. Y posiblemente con esta es con la que a lo mejor de pronto más nos identificamos porque es lo que regularmente más escuchamos, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice en 1 de Juan que Dios es amor. Y la palabra que se emplea en este verso es Gesed. Y Gesed significa amor fiel, amor leal, bondad inagotable. Y de hecho dicen que es una palabra un poquito difícil de traducir, como que al parecer no hay una palabra de pronto a lo mejor para el español o para el inglés que pueda traducirse tal cual, porque es una palabra que combina varias como varias ideas. Combina la idea del amor, la idea de la generosidad y la idea del compromiso. Entonces, si tuviéramos nosotros una palabra para resumir estas tres ideas o estas tres características en una sola, pues sería Gesed, pero no la tenemos, ellos sí la tienen. Y esta palabra describe la acción de prometer lealtad motivada por un profundo afecto personal. Yo te prometo lealtad porque siento hacerlo, porque me nace hacerlo. Se utiliza en el contexto de un pacto o de una relación y es un amor que asume obligaciones elegidas
voluntariamente. Y de pronto el ejemplo más real que tenemos es un matrimonio. Un matrimonio un hombre y una mujer que deciden amarse, que deciden tomar esas obligaciones de cuidarse el uno al otro, de vivir el uno para el otro de manera voluntaria porque les nace hacerlo. Y Dios es así, a Dios le nace amarnos y Dios es fiel y es leal con nosotros porque nos ama. Y Él asume como esas responsabilidades, esas obligaciones, por así decirlo, con nosotros porque nos ama. Y a través de la historia del pueblo de Israel podemos ver esto, cómo Dios los amaba. Y en una ocasión ellos otra vez se quejan porque están en el desierto y entonces Dios se molesta y otra vez Dios así como que ya no puedo más con este pueblo, ¿verdad? Y dice voy a abandonarlos y voy a dejar que se mueran. Ellos no quieren creer en mí, no porque Dios sea malo, no porque Dios como, ay Dios, qué mala onda que los saca, es que el pueblo no quería obedecer. ¿Y tú cómo puedes obligar a alguien que te ame? Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es no ser correspondidos, ¿cierto? Es algo que nos duele, que nos tumba cuando alguien no nos corresponde de la misma manera en que nosotros lo amamos o amamos a esa persona. Eso es justo lo que Dios siente cuando nosotros no le amamos de la misma manera. Cuando nosotros decimos, sí Dios, sí te amo, pero es que como quiera, yo quiero seguir haciendo esto. Sí te amo Dios, pero yo quiero seguir practicando este pecado, ¿no? Obviamente uno no lo dice así, pero lo hacemos, ¿sí me explico? Sí te amo Dios, pero sí tengo otras prioridades en la vida. Entonces Dios pues estaba renovando su pacto con un pueblo que no quería tener ningún compromiso con Él. Pero cuando se les antojaba hacerlo, Dios, por su amor fiel, por su amor leal, estaba dispuesto a renovar ese pacto y ese compromiso. Y dice Números 14:19, y Moisés otra vez intercede, pobre Moisés, yo creo que cuando él se murió descansó, hermanos, ¿verdad? Y dice, en conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salieron de Egipto. Y el Salmo, bueno, antes de esto, no sé si algunos de ustedes han leído el libro de Oseas. Y en el libro de Oseas es un libro cortito, es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y este libro relata la historia de un profeta llamado Oseas. Y Dios lo llama y le dice, Oseas, quiero que vayas y te cases con una mujer prostituta. Entonces es una historia como un poco fuerte, es una historia como un poco como difícil de entender, pero Dios quiere mostrarles y revelarles algo a su pueblo a través de esta situación. Entonces Oseas va, pero como es una mujer adúltera, ella lo engaña una y otra vez, lo abandona y ahí está Oseas, va por ella, la cuida y vuelve a ir por ella y ella otra vez lo sigue engañando. Y Dios lo que le dice al pueblo es que ustedes así me dejan una y otra vez y me son infieles y van y adulteran adorando a otros dioses. Y a pesar de eso, cuando nosotros queremos volver a renovar ese compromiso, Dios lo vuelve a renovar porque su amor es inagotable, no se acaba, no deja de ser. Por eso les decía que la canción sí está llena de verdad bíblica. Su amor no deja de ser, no se agota. Y Él renueva su compromiso una y otra vez. Y el salmista sabía y entendía esto, y posiblemente porque lo había experimentado, y no voy a leerlo completo, pero el Salmo 136 dice 26 veces que el amor de Dios es fiel. Y les leo algunos versículos, dicen, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores, su fiel amor perdura para siempre. Y esto nos lleva a la última característica. Y les digo, esta también es mi favorita. Así en cada una digo, esta es mi favorita, esta es mi favorita, todas son mis favoritas. Pero esta me gusta mucho y yo creo que muchos de ustedes se van a identificar con esta posiblemente.
Y dice que Dios está lleno de fidelidad. Y la palabra que se usa para fidelidad es emet. Y también esta palabra puede traducirse como verdad, ¿sí? Y esta palabra de hecho está muy relacionada con otra que nosotros decimos bastante: amén. Y cuando nosotros decimos amén, lo que decimos es verdad. Eso es cierto. Sí, eso es verdad. Entonces estas dos palabras están muy, muy relacionadas. Y emet puede significar verdad, que algo es verdadero, pero también que algo es estable y es confiable. Y cuando la palabra emet es utilizada para describir a alguien, y en este caso Dios se describe a sí mismo utilizando esta palabra, describe la estabilidad y la confiabilidad del carácter de esa persona. Es decir, esa persona tiene emet, por así decirlo. Esa persona es confiable. Esa persona, tú puedes confiar en esa persona, ¿sí? No, esa persona es estable, no cambia de parecer de un día a otro. Tú puedes tranquilamente confiar en esa persona. Y decir que Dios está lleno de fidelidad, que Dios está lleno de emet, significa que Dios está lleno de verdad. Y también significa que Él es completamente estable y completamente confiable. Que Dios no cambia de un día para otro. Y cuando nosotros hacemos promesas, al momento de hacer las promesas decimos: sí, lo prometemos, y así casi lo juramos, y así pacto con saliva, y así casi creo, ¿no? Pero luego de pronto el siguiente día como que ya se nos olvidó, o de pronto suceden circunstancias que nos desmotivan a seguir manteniendo nuestras promesas. Pero Dios no. Dios con el pueblo de Israel pasó tantas situaciones que lo pudieron haber desmotivado de las promesas que Él les había dado a sus antepasados, y aún así Dios no lo hizo. Dios no cambió de parecer. Dios siguió siendo fiel. Dios siguió siendo estable y confiable. Y de hecho hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 121, 1 y 2, y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿viene de allí mi socorro? Y dice: no, mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces posiblemente este salmo es un recordatorio de decir: en el momento en el que estoy en una situación difícil y no veo la solución, volteo a ver al cielo, volteo mi mirada y veo los montes y digo: ¿será que de esos montes viene de allí mi socorro? Dice: no, mi socorro viene del Dios que hizo esos montes. Y si yo sigo viendo ese monte y esos cielos, es porque Él sigue estando ahí, porque Él sigue siendo fiel, porque Él sigue permaneciendo. Y de hecho los autores también, algunos autores de la Biblia, dicen y describen a Dios como: Dios es mi roca, Él es mi fortaleza, es mi roca, porque nada ni nadie lo puede mover. Y así como una montaña, y miren, a lo mejor la ciudad de Monterrey va a crecer por todos lados, pero el Cerro de la Silla va a permanecer ahí. Así es Dios, que permanece fiel a sus palabras. Y muy rápido, bueno, Moisés sabía esto. Y a mí me impresiona mucho como la actitud de Moisés, porque pues como que de pronto él, no sé, yo creo que Moisés también amaba mucho al pueblo de Dios. Moisés había creído en ese propósito, en ese llamado de volver a encontrarse Dios con su pueblo. Y cuando Dios le dice: Moisés, voy a hacer de ti una nación grande, ya no los necesito a ellos, contigo tengo. Moisés le dice: no, Señor, tú eres fiel. Y tú hiciste una promesa con sus antepasados. Tú hiciste una promesa con Abraham, con Isaac y Jacob. Y porque tú eres fiel, tú no la vas a romper. Y Moisés entendió que él solo era parte de ese propósito, y que Dios no iba a cambiar ni a romper sus promesas por una persona. Tal vez Dios lo estaba probando, quién sabe. Y Moisés fue tan manso que dio esa respuesta. Yo creo que por algo Dios escogió a Moisés y no a nosotros, ¿verdad? Y Dios cumple esa promesa. Y también hay un ejemplo en 1 Samuel 17, y este es el ejemplo de David.
Y les quiero platicar también muy rápido. Ay, así me la llevé toda la predicación muy rápido, ¿verdad? Pero todavía tenemos tiempo más. Y en esta situación, bueno, a lo mejor muchos ya sabemos lo que sucede cuando David se enfrenta con Goliat. Y entonces, pues todos ven a David y le dicen: David, tú no vas a poder con Goliat. Él es un guerrero y tú eres solamente un joven. Y entonces David, valiente, se presenta con Saúl y le dice: yo lo voy a enfrentar. Y entonces dice el verso, primera de Samuel 17, 32, 34. Dice, 32 en adelante. Dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículos, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar el cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Bien sádico el David, ¿verdad? Y dice: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Pero miren, esta es la clave: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. David no estaba confiando en sus fuerzas, no estaba confiando en su propia experiencia. David estaba confiando en la fidelidad de Dios. Y dijo: si Dios un día me salvó y me libró de osos y de leones, Dios va a ser fiel y el día de hoy me va a ayudar a enfrentar a este filisteo. David estaba completamente seguro que el mismo Dios que lo había librado de esa situación era el mismo Dios que lo iba a librar y que iba a librar al pueblo de Israel venciendo a Goliat. David sabía que Dios era completamente confiable, que Dios era estable. Imagínense, de pronto, de hecho, David comienza a vivir varias situaciones, y de pronto, si leemos los salmos, David está así como: un día estoy bien, un día no estoy bien, un día estoy bien, un día no estoy bien, ¿verdad? Algo así más o menos, ¿no? Pero al final David en cada verso seguía confiando en la fidelidad de Dios. Y de hecho hay un momento en la historia de David que él peca, y David pecó gravemente. Y pues uno diría: bueno, ya con eso es suficiente para que Dios no tenga que ser fiel y para que Dios no tenga que cumplir sus promesas. Pero Dios aún sigue siendo fiel a David. Y un día Dios le dice a David: yo haré que de tu descendencia va a estar para siempre en el trono. Tu descendencia siempre van a ser reyes. Y esa promesa se cumplió en Jesús, porque Jesús ahora es el Rey eterno. Y miren, eso definitivamente no depende de nosotros. Y hay una canción que a mí me encanta que dice: si de nosotros, o sea, si las promesas de Dios dependieran de nosotros, serían muy inciertas. Pero como las promesas de Dios no dependen de nosotros, entonces podemos descansar y podemos estar seguros de que sus promesas son confiables, que sus promesas son estables y que van a estar ahí, y no que no dependen de nosotros. Imagínense si la fidelidad de Dios dependiera de David, se habría arruinado todo. Se habría arruinado todo el plan que Dios tenía para también traer a Jesús y hacerlo ese Rey eterno. Se habría arruinado todo, pero Dios es fiel. Y Dios es una roca, y a Dios nadie lo mueve. Nada ni nadie. Toda la palabra nos enseña que nosotros podemos confiar en Dios, que no hay ningún riesgo en confiar en Dios. Y nos cuesta tanto confiar en Dios. Nos cuesta tanto porque de pronto no vemos la solución, porque quisiéramos que las cosas se solucionaran de cierta manera. Pero si tú y yo le abrimos la Biblia y vemos lo que Dios hace en esas personas, podemos ver el ejemplo y podemos estar completamente seguros de que
ese Dios que obró en todos estos personajes que leemos en la Biblia es el mismo Dios que va a obrar en nosotros. Señor, si tú lo hiciste con David, lo vas a hacer conmigo. Si tú lo hiciste con esta persona, lo vas a hacer conmigo. Si tú sanaste a este enfermo, tú lo vas a hacer conmigo. Si tú proveíste a esta persona, tú lo vas a hacer conmigo. Porque no hay un 0% de riesgo en confiar en Dios. Solo depende de nosotros si decidimos confiar o no. Pero si lo hacemos o no, Dios sigue siendo fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Él es fiel en cumplirlas porque Él es estable, Él permanece firme como una roca, Él está lleno de verdad y de confiabilidad. Así que cuando nosotros veamos obstáculos en nuestras vidas y en nuestro caminar, podemos abrir la Biblia y recordar que Dios es alguien en quien podemos confiar. Que yo no me arriesgo y yo no pierdo si yo decido confiar en Dios. Y cuando leo esto, pues obviamente, y vemos todas estas características, entendemos por qué Dios no destruyó al pueblo y entendemos por qué nosotros seguimos hasta aquí el día de hoy, porque Dios está lleno de compasión, está lleno de misericordia, Él es lento para la ira, está lleno de amor y de fidelidad. ¿Por qué vamos a cambiar a un Dios así por otra cosa? ¿Por qué cambiaríamos a un Dios así por un trabajo? Peor aún, por un pecado que no queremos dejar. ¿Por qué nos vamos a perder de todas estas características y cualidades tan maravillosas de Dios? Perdemos muchísimo si nosotros no decidimos creer en este Dios y decidir entregarle toda nuestra vida a Dios. Nosotros vamos a perder muchísimo. No cambiemos a este Dios tan inmenso, tan grande, tan bueno, tan paciente por algo que no se le compara. Tenemos esa seguridad. Dios no cambia. Que su amor, su fidelidad, su misericordia no depende de nosotros, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Dios no cambia. Y Él sigue siendo el mismo porque Él no deja de ser. Y algo que a mí me gusta mucho es que en todas una de estas características, la muestra más grande de compasión, de misericordia, de paciencia para la ira, de amor y de fidelidad se llama Jesús. Y esa es la muestra más grande en la que Dios nos muestra quién es Él. Dios nos muestra su misericordia y todo lo que Él es a través de Jesús. Y hoy nosotros podemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, si es que no lo hemos aceptado, para poder recibir todas estas bendiciones y todas estas promesas sobre nuestras vidas. Dios fue tan generoso, Dios fue tan paciente, Dios es tan amoroso que nos entregó a su único Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Y el día que Dios juzgue a la humanidad, Dios no nos va a juzgar como a aquellos que no creen en Jesús, porque nosotros tenemos a Jesús y porque Dios nos ha dado como esta, no sé si decirlo, como solución, que obviamente Jesús es mucho más que eso, para que nosotros no recibamos y no sea sobre nosotros derramada su ira, pero también para poder vivir en Jesús todo el plan, propósito, los propósitos, el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, que se llama vida eterna. Y el día de hoy yo quiero que me acompañen y se pongan de pie.